Buenas. Vamos a ir dedicándole tiempo a algunos de los videojuegos que están por lanzarse durante el próximo mes de abril. Particularmente vamos con vamos con Replaced, un título que venimos abordando en el canal desde el año 2021. Lo que pasa que es un videojuego que se tenía que haber lanzado al año siguiente, en el 2022, pero sin embargo no ha parado de demorarse por una cosa u otra. Y el próximo 14 de abril ya lo tendremos a nuestra disposición en Xbox, PC y por supuesto día 1 en el Game Pass. En pantalla estáis viendo las novedades, en este caso es una muestra de juego que nos ha facilitado el medio IGN. En esta muestra sobre todo vemos la parte más narrativa del videojuego. Es un título que ya sabéis que se ambienta en un universo estilo Cyberpunk, o si lo preferís a modo de referencia cinematográfica tenemos el caso de Blade Runner. Y bueno, pues es un universo donde también tenemos un enfoque narrativo muy importante. No piensen ustedes que es el clásico videojuego arcade en dos dimensiones de toda la vida, no. Por supuesto hay combate, por supuesto hay grandes momentos de acción bastante trepidantes, por lo que se ha podido mostrar a lo largo del tiempo, pero es un videojuego que por supuesto va a tener un gran peso argumental y también va a tener incluso la posibilidad de hacer diferentes misiones por arriba y por abajo en un escenario con muchas dosis de exploración. Y lo que estáis viendo en pantalla es el centro neurálgico, desde el que parte todo. Es una estación de tren en la que básicamente te vas encontrando a diferentes personajes que te van otorgando las misiones, las diferentes búsquedas que tienes que hacer y desde donde vas a los diferentes puntos de interés. A partir de aquí pues vas a tener mucha libertad para encontrar sitios ocultos, para encontrar diferentes coleccionables que por supuesto van a estar delimitados a las posibilidades técnicas del videojuego. Eso también tenéis que tenerlo presente, pero a partir de aquí, como digo, es de donde se va a esas zonas donde ya tenemos un poco más de intensidad de acción en un universo donde nosotros encarnamos a una inteligencia artificial en el cuerpo de un ser humano. Debo matizar, eso sí, un pequeño detalle que trasladé en el canal hace tiempo, y es que no se trata estrictamente de, como se dijo en su día, de un mundo abierto en dos dimensiones necesariamente. Algunos piensan que los videojuegos en 2D no pueden ser mundos abiertos. Sí, sí que pueden, lo que pasa que es una perspectiva un poco diferente. Aquí ciertamente vas a tener mucha libertad, pero no hasta esas posibilidades, ¿vale? Aquí vas a tener mucha verticalidad para explorar escenarios, muchos entornos que se conectan entre sí, al estilo videojuego Metroidvania. Básicamente no va a ser un videojuego de ir hacia adelante y ya está, no. Obviamente tendrás muchas más posibilidades, muchos recovecos ocultos, incluso, como acabo de comentar, misiones secundarias. Habrá misiones alternativas que puedes hacer o no, y por supuesto esas van a enriquecer un poco este universo que está basado en el futuro que se percibía en los años 80. Así es como se veía el futuro en los años 80, con toda la estética de aquella época, pero con una tecnología muy avanzada. Y claro, dentro de ese universo también tendrás minijuegos, tendrás cosas relacionadas con disparos y ese tipo de rollos en diferentes tabernas que te vas encontrando, y luego pues alguno que otro más adicional y alternativo, ¿vale? Y luego también, por lo que se ha podido percibir, hay toma de decisiones y diálogos seleccionables, es decir, con algunos personajes que te encuentres por ahí podrás tener diferentes conversaciones para sacarles información. No sé hasta qué punto eso estará limitado, en el sentido de que realmente puedas profundizar en algunas mecánicas o que tus respuestas pueden tener influencia sobre lo que te responden o no. Eso quizá ya sería de volverse demasiado loco. Pero es verdad que el videojuego, si algo denota, es que es ambicioso. Es un videojuego que pretende profundizar en muchas cosas que habitualmente esta clase de títulos no suele profundizar, no suele ir mucho más allá de lo más básico habitual, que es la acción, porque por supuesto este videojuego va a tener mucha acción. Va a ser un videojuego cargado de acción. Pero ojo, no se piensen ustedes que va a ser un videojuego arcade. Por supuesto va a tener grandes momentos arcade, pero con una perspectiva muy narrativa. Eso es lo que tenéis que tener presente, que en este videojuego vais a tener una buena dosis de diálogos, vais a tener una buena dosis de historia y por supuesto mucho lore alternativo en función de si hacéis esas misiones paralelas o no. De hecho, lo que nos han comentado, dejado caer varias veces, es que el videojuego tendrá una duración aproximada entre las 6 y 8 horas. Eso, entiéndase, en una exploración tranquila, yendo un poco pues a lo que es la historia principal y haciendo alguna cosa secundaria muy puntual. Entiendo que a su vez, si te pones a hacerlo todo, ya no me refiero simplemente
simplemente hacer logros o trofeos, sino que te pongas realmente a ver un poco todas las historias y movidas ocultas, esta duración podría dispararse a prácticamente el doble. Pero eso ya lo comprobaremos. Como digo, en ese sentido el videojuego tampoco ha querido desarrollar demasiado, nos han contado cosas acerca de la historia que tampoco voy a trasladar por aquí porque sería destriparlo absolutamente todo, pero que quiere encontrar ese punto de equilibrio. Pensad en esos videojuegos de corte narrativo que tienen mucha acción, también en momentos determinados, pero que dejan mucho espacio también para el diálogo y para esas transiciones más de corte cinematográfico. De hecho, el videojuego va a contar con muchas de ese estilo, ¿vale? Vais a pensar que estáis en una película pues como la mencionada Blade Runner y cosas un poco de ese tercio. También tened en cuenta que las historias futuristas estas suelen estar llenas de investigación, también hay momentos que van a variar un poco las mecánicas habituales, donde tendrás que ir preguntando por determinados casos que estás siguiendo para poder así progresar y avanzar. Obviamente será una cosa menos explícita o menos profunda que en otros videojuegos, pero como quien dice, parece que va a tener mucha variedad de contenido y veremos en el largo plazo qué tal el tema de las misiones secundarias, si son aprovechables o no, porque entiendo que también tendrá una fuerte carga narrativa. Pero bueno, de hecho, os recuerdo que tenéis una demo gratuita ya disponible de Replaced, ¿vale? Para que le echéis un vistazo lo más pronto posible y os hagáis una idea de determinadas cosas, aunque claro, es una cosa muy breve, ahí no vais a obtener toda la información que necesitáis, es como una primera toma de contacto. Sin embargo, si queréis un videojuego como referencia, podéis pasaros por este que os estoy dejando en pantalla, Neon Blood. Es un título menos ambicioso que Replaced, ya está en el mercado desde hace tiempo, lo tenéis en múltiples plataformas de consola y PC, y tiene un poco rollos similares en algunos aspectos. Tiene pues esa estética de videojuego clásico en 2 dimensiones, también un poco ese estilo cyberpunk, por decirlo de alguna manera. Tiene rollos de investigación, aunque aquí es verdad que la acción se desarrolla en combate por turnos. En Replaced es combate directo, es un combate más duro, es un combate más dinámico y también con una perspectiva más cinematográfica, quizá incluso menos repetitivo. Neon Blood en cierto modo falla un poco en eso, pero bueno, os invito a que le echéis un ojo. Cabe decir que el combate va a ser algo sencillo en ciertos aspectos, va a ser como los clásicos videojuegos arcade de toda la vida, en ese apartado sí, porque va a tener las mecánicas habituales en estos, es decir, vamos a utilizar ataques cuerpo a cuerpo, también ataques armados, podemos robarle las armas a los enemigos que nos están atacando y utilizarlas contra ellos, también podemos hacer ataques cargados, ataques más ligeros, el componente habitual, aquí no nos van a presentar absolutamente nada nuevo, todo se ha dicho. Realmente lo llamativo en los combates de este videojuego es la perspectiva más cinematográfica. No es simplemente ponerte a un jefe que mole delante de tus narices. El caso es que va a tener como movimientos de cámara dinámicos, también va a tener algunos momentos de secuencia de pulsar botones y todo eso lo va a hacer un tanto más espectacular. Como digo, es vivir esa clase de experiencia pero con una carga narrativa muy impactante. Y sí, por las dudas, el videojuego viene traducido al español. En ese sentido, no creo que tengamos de momento ninguna clase de problema. Va a haber un poco de todo. También habrá zona de plataformas, habrá también momentos míticos de estos donde empieza a sonar una música épica y tu personaje tiene que salir corriendo a toda velocidad mientras algo explota o le están persiguiendo. Hay situaciones como muy variadas en ese sentido. Creo que el videojuego quiere encontrar un punto dulce entre todas y cada una de estas experiencias. No convertirlo en un arcade, tampoco en un videojuego narrativo demasiado cargante y con esa dosis de exploración que va a ser muy importante. Quedaros con eso, la exploración en este videojuego puede ser algo muy característico y que le dé cierta identidad. Ojalá les haya salido eso en condiciones y ojalá todo este compendio de cosas les haya resultado un título redondo. Porque es que le tengo muchas ganas a este videojuego desde hace tiempo y quizá precisamente el tiempo es lo que ha pagado el interés hacia este título, pero bueno, yo me lo jugaré de lanzamiento, tanto me sea posible, tanto me permita el calendario darle espacio y por supuesto me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis si os interesa más este videojuego o no, si queréis más vídeos, si queréis un análisis. A ver, en realidad el análisis lo voy a hacer sí o sí, pero si me lo dejáis en la caja de comentarios con más motivo. Recordad, próximo 14 de abril en Xbox, en PC y día 1 en el Game Pass. Resto de plataformas por saber, ya demasiado con que el videojuego finalmente lo han terminado. Pero bueno, vuestras opiniones me las podéis dejar por ahí abajo y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.